va a ser con una presentación, ¿sí? Que yo después se las voy a pasar al Dropbox. Voy a grabar las clases a partir del momento en que empiece la presentación. Y lo que sigue la dinámica de esta clase es, a mí no me gusta hablar solo, ¿sí? Me gusta hablar con ustedes y buscar, o que me gusta que ustedes participen. Entonces, van a notar que yo les voy a hacer preguntas para que ustedes contesten. Y tratar de que, digamos, la clase sea más de ida y vuelta. Si no, soy yo solo hablándole a una compu y no está tan bueno. Digamos, esto va a ser para que sea más provechoso para todos, digamos. Porque lo que puede decir un compañero o la forma en que lo dice un compañero puede llegar a ser más clara de entender quizá para otro. Entonces la idea es que entre lo que vayamos hablando todos se vaya dando la clase. Así que eso más que nada, me gusta que participen, soy accesible, si algo no se entiende me lo pueden decir y yo lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema en eso. Y bueno, lo mismo si tuvieran que frenarme porque yo estoy avanzando y no entendieron con lo que dije, ningún problema, me lo avisan y seguimos. Así que hasta acá más o menos lo que es las cuestiones administrativas, los avisos parroquiales para, para esta materia, para evaluaciones nutricionales. Entonces, si no hay ninguna consulta o duda, sí, esperen, ya me estoy olvidando de algo yo. Antes de compartir la pantalla, lo que les quiero contar o comentar haciendo, digamos, aunque sea por arriba, es que ¿de qué se trata esta materia, evaluaciones nutricionales? Se trata, digamos, va a estar enfocada desde el lado de la nutrición, ¿sí? La mirada que se aporte siempre en esta materia va a ser la mirada del nutricionista. ¿Por qué la mirada del nutricionista? Y por qué es importante que ustedes sepan y conozcan la mirada de otro profesional con quien quizá tengan que trabajar mucho. Entonces, no solamente es conocer la mirada, sino conocer que hay distintos métodos con distintos niveles de complejidad que se utilizan y que son complementarios al ejercicio de lo que va a ser su profesión. Entonces, poder conocer estos métodos, conocer la complejidad que llevan y entender, digamos, el lenguaje que utiliza la nutrición, eso les va a permitir a ustedes poder pararse frente al otro profesional y poder tener un diálogo entre profesionales, ¿sí? ¿Por qué diálogo entre profesionales? Y porque el sujeto de la intervención, para, tanto para el nutricionista como para ustedes, va a ser la persona que acuda a hacer actividad física con ustedes, ya sea en el nivel de actividad física que estén manejando o si es ya por ahí un deportista más avanzado y que tiene un nivel de competición más alto. Entonces, la intención de todo esto es generar y buscar, no solo aportar la mirada de la nutrición, sino entender y respetar digamos, a los profesionales que ejerzan en otra rama. Por supuesto, como decimos, parte del respeto es entender y saber respetar el criterio del otro, aunque, y si no se estuviera de acuerdo con ese criterio, eso es lo que va a tratar de dar esta materia, dar herramientas para poder hablar casi de iguales y poder discutir cuál puede llegar a ser el mejor abordaje frente a una persona, si estamos hablando de un individuo o si estaríamos hablando de algún grupo. Eso es más que nada el aporte que va a dar esta materia y que también es el enfoque que han tenido en nutrición deportiva con la licenciada Paula Santiago, que entiendo que todos ustedes la han tenido. Entonces, el enfoque que siempre buscamos acá es eso, que ante la discusión o la intervención en las personas que acudan a nuestros servicios, podamos tener un diálogo de respeto, ¿sí? Para poder, en todo caso, ser críticos de lo que hace la otra persona, pero no criticar por criticar, ¿no? Sino ser críticos y tener, digamos, la cabeza abierta a las distintas posibilidades y respetar, sobre todo, el criterio de los demás. Entonces, más que nada esto. La realidad es que evaluaciones nutricionales tenía en épocas de presencialidad una gran parte práctica
que la vamos, bueno, bajo esta modalidad la hemos adaptado, la vamos a dar lo mejor que se pueda, ¿sí? Pero más que nada conozcamos esto para que sepamos todos. Entonces, dicho esto, con el objetivo un poco de la materia, empiezo a compartir pantalla y a grabar. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, profesor. Bárbaro, Sí, acá me profe. lo dicen en el chat. Buenísimo. Bueno, avancemos. Entonces, para hablar de evaluaciones nutricionales, uno de los primeros temas que tenemos que abordar es la evaluación nutricional per se. Entonces, ¿de qué se trata esta evaluación nutricional? O mejor dicho, ¿qué es la evaluación nutricional? Y esto es lo que yo les pregunto a ustedes. A ver, ya tenemos. Agustín pregunta, sí, Agustín, lo decía al inicio, vamos a estar subiendo las grabaciones y los PPT. Si bien van a estar subidos como PDF para que ocupen menos espacio, van a estar compartidos entre mañana y el lunes, los van a tener ahí. Pero volviendo a la clase, les pregunto a ustedes, ¿qué es la evaluación nutricional? Escucho o los leo, no hay ningún problema, cualquiera de las dos, vale. Y calculo que debe ser una recopilación digamos, primero hacer la evaluación. Con Paula había un método que era, bueno, haciendo la consulta con el paciente, en el caso de ella, porque tiene pacientes, hacía una entrevista y bueno, ahí le consultaba, por ejemplo, qué es lo que comía, en qué momento del día, y hacía una evaluación de cómo era la alimentación, y en base a eso podía sacar un detalle que es lo que nutricionalmente, cómo se alimentaba esa persona y qué cambios hacer en la rutina de comida. Bien, Agustín, me gusta como lo dijiste. Sí, tomo tu idea, la digo en otras palabras, pero te digo que sí. Digamos, en qué consiste la evaluación, y sí, en evaluar lo que es la ingesta, digamos, conocer qué come una persona, estamos hablando de la ingesta. Valorar la ingesta de esa persona nos va a dar parte, digamos, ya sea de entrevista o de otros métodos, hay varios métodos, algunos vamos a ver a lo largo de esta cursada. ¿Qué va a hacer? Es exactamente eso, valorar la ingesta para conocer el estado nutricional de esa persona. Sí, pacientes es lo correcto, para decir, al menos desde nuestro lado, pacientes o consultantes, decimos los nutricionistas. En el caso de ustedes, no sé si es alumnos o clientes, no estoy al tanto de cuál de las dos es la mejor manera para decirles, pero digamos, ya sean alumnos, ya sean clientes, o sean consultantes que acuden a ustedes, también sepan que si empiezan a trabajar de la mano con algún nutricionista, va a pasar por esta etapa de la evaluación nutricional. Y como decía muy bien el compañero, digamos, será mediante una entrevista. Entonces, podríamos decir que la evaluación nutricional es el punto de partida, ¿sí? Es de donde voy a arrancar, o lo que me va a permitir comenzar la intervención en su alimentación, ¿no? Para ver qué hace, qué no hace, qué puede hacer, qué está haciendo bien o qué puede mejorar. Entonces, en definitiva, va a ser la determinación del estado de salud desde el punto de vista de la nutrición. Y esto también ténganlo en cuenta porque va a ser el enfoque en general de la materia, ¿sí? Desde el punto de vista desde la nutrición. Acá Sergio nos dice que es la ingesta real de una persona para después planificar y hacer un seguimiento personalizado. Sí, Sergio, es parte de esto, digamos, esto de real, te tomo con pinzas real, ¿sí? Es la ingesta de la persona.
¿Por qué tomo con pinzas real? Y porque, digamos, más allá del método que se utilice para evaluar, todos los métodos tienen error. Entonces, siempre hablamos de ingesta estimada o de estimar los consumos. ¿Por qué? Y porque no existe método perfecto. No porque sean métodos que no corresponde utilizar, sino que va a haber métodos que, a ver, todos los métodos, insisto, tienen limitaciones, pero también tienen alcances. Entonces, conocer ambas cosas, alcances y limitaciones, nos va a permitir utilizar los métodos de la mejor manera posible. Pero por eso digo, te tomo real con pinzas. Si es la ingesta que se estima de una persona, entonces para después poder planificar la intervención y hacer el seguimiento si así lo requiere. Profe, Sí, también sería ver cómo está la persona, más allá de lo que come o lo que hace, no sé, cuánto pesa, si está bien de salud, si tiene algún problema, digamos. No solo lo que come, no solo lo que ingiere. por supuesto, Agustín. Agustín, ¿no? ¿Leí bien? Federico. Federico, perdón. Federico. Sí, por supuesto, es parte de la evaluación, digamos, estábamos hablando y se centró, digamos, en la ingesta. Pero, digamos, la ingesta es algo de lo que se evalúa en la evaluación nutricional. La parte del peso, digamos, y vamos a sumarle la altura, peso y altura, son, digamos, parte o datos antropométricos que también hay que evaluar en la persona, ¿sí? Digamos, la evaluación nutricional tiene esos dos aspectos que la integran, digamos, no es que evaluar la ingesta sería solo eso, evaluar la ingesta. Ahora, si solamente mido peso y talla, solamente estaría evaluando esos dos parámetros. Y la evaluación, por eso hablamos de que es el punto de partida, porque en la primer consulta el nutricionista tiene que evaluar ingesta o buscar la manera de evaluar ingesta a partir de ese momento y también tener en cuenta estos parámetros antropométricos, pero no van a ser los únicos, también un poco de estilo de vida, un poco de la actividad física que hace, todo eso va a formar parte de la evaluación nutricional. Exactamente, como dice Miriam, es parte de conocer al paciente para poder dar la intervención, digamos. Conocer al paciente no es como llevar el auto al mecánico, digamos, todos los que tengan un determinado modelo de auto, la mecánica es la misma, si bien pueden tener distintos defectos, más o menos se arreglan igual. Bueno, esto no sucede con las personas. Dos personas que en peso y tal, ni siquiera, personas que pueden ser gemelos, digamos, que van a ser totalmente iguales a lo que es la vista y que puede costar diferenciarlos, pueden tener requerimientos diferentes si se dedican a distintas cosas. E incluso dedicándose a lo mismo, puede ser que sea distinto. Cuestión que no pasaría con autos mellizos, por ejemplo, de que hablábamos de mellizos. Eh, pero bueno, sí, es parte, por supuesto, Federico. ¿Qué más corresponde a esta determinación del estado de salud? ¿Sí? Porque cuando hablamos de estado de salud hablamos no solamente del peso y de lo que come, ¿no? Tenemos que, es algo más integral, saber si tiene o no un buen estado de salud. Y esto es aplicable tanto a individuos como a grupos o a una población, ya pensando en un grupo mucho más grande, ¿sí? Una comunidad, podemos estar pensando en una comunidad determinada de un pueblo, una ciudad o de un país. Por eso hablamos de población. O bueno, grupos más reducidos, ¿sí? Un grupo de estudiantes, por ejemplo, o grupo de deportistas, ¿sí? Que forman todos parte de un club. Y son, no sé, los jugadores de tal categoría de un club, no sé, de categorías inferiores o de plantel superior, ¿sí? Cualquiera sea esto, estaríamos hablando de grupos más chicos. Pero bueno, esto se puede hacer tanto individual como más a nivel población. ¿Qué va a hacer la evaluación nutricional? Va a eso, a examinar el grado en que se encuentran demandas fisiológicas, bioquímicas y metabólicas y saber si están o no cubiertas por esta ingestión de nutrientes. Por eso es que hablábamos tanto de la evaluación de la ingesta y que por ahí podía confundirse con que solo hablábamos de evaluación nutricional con solo hablar de la ingesta. No, es un poco más que eso, ¿no? Es que ahora lo vamos a ver mejor durante la clase.
Entonces, ¿cómo se define la evaluación nutricional? Y como la interpretación de la información que se obtiene a partir de algunos parámetros determinados. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, ahora los vamos a ver. ¿Qué permite hacer esta evaluación nutricional? Va a permitir valorar al estado nutricional de los individuos o de grupos, o como decía, de grupos más grandes como poblaciones. Y con eso identificar necesidades nutricionales, ¿sí? Ya sea que sean por carencias o por excesos. Entonces, digamos, son distintas necesidades. Pero a través de la evaluación nutricional se pueden detectar cuáles serían. Entonces hablamos de parámetros determinados que va a tener la evaluación nutricional. ¿Cuáles son los parámetros? Y antropométricos, por ejemplo, hablamos de peso y talla, por poner un ejemplo anterior. Bioquímicos que pueden hacerse a través de análisis de sangre o análisis de orina, análisis clínicos o de la historia de salud de esa persona. Parámetros dietéticos o parámetros que se relacionan a la ingesta dietética, y ahí es donde estamos hablando de evaluar la ingesta, ¿sí? O parámetros también relacionados al entrenamiento que realiza o la actividad física que practique. Digamos que acá tenemos lo que podríamos decir el ABCD de los parámetros para la evaluación nutricional. Entonces, como decíamos, vamos a tener en cuenta estos 5 parámetros y en la clase de hoy, más que nada vamos a hacer hincapié en estos, en los dietéticos de la ingesta, o sea, en la evaluación de la ingesta y en la evaluación del entrenamiento de la actividad física. A ver, sí, aclaro, ¿no? Cuando estamos hablando de que la evaluación nutricional incluye parámetros bioquímicos, no estamos diciendo que el nutricionista le va a sacar sangre y va a analizarla, sino que va a hacerlo con los análisis clínicos que se haya hecho, ¿no? Los análisis de sangre, de orina que hayan tenido previos, para poder analizarlos y tenerlos en cuenta al momento de iniciar su intervención. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bárbaro, Nicolás. ¿Los demás? ¿También? Todo bien. Sí, sí, muy Buenísimo. Sí. Bárbaro. Ahí vi que en el chat están afirmando también. Entonces, sigamos. Y acá les pregunto. Medio que lo han dejado entrever, pero se los pregunto nuevamente. ¿Para qué se va a evaluar la ingesta de una persona? Y acá lo vamos a tomar a nivel individual. Por supuesto que, como decíamos, se puede hacer a nivel tanto individual como poblacional. Pero pensémoslo desde el lado individual porque quizás es más fácil de responder. ¿Para qué se evalúa la ingesta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? Para determinar el tipo de nutrición que le tenemos que dar en el plan que deseamos. Si es pobre lo que está comiendo, ver cómo aumentar ese nivel nutricional. Si es por demás demasiado, reducirlo. Ok, ¿Ok? Carlos. Sí, muy bien. No, pensé que estabas por decir algo más, por eso. No, pero sí, perfecto. Es para, digamos, para orientar la intervención, más allá de nuestros deseos. Obviamente eso hay que consensuarlo con la otra persona. A ver, Ana había Sí, escrito en profe, el chat. puede ser también para evaluar los hábitos que tiene, ¿no? Porque los hábitos nutricionales que uno puede pensar que son saludables y no lo son, y también entrarle por ese lado, ¿no? No sé, personas que consumen ultraprocesados, que comen 7 veces al día, etcétera. Claro. Bueno, muy bien, Nicolás, tal cual, digamos, mediante la evaluación de la ingesta se van a determinar esto, digamos, cómo oriento la intervención y, o sea, la evaluación me va a permitir conocer algunas costumbres. Por ejemplo, vos hablabas de malos hábitos por ahí, de exceso de calorías o de alimentos ultraprocesados, pero por ahí conocer las costumbres también pueden ser costumbres religiosas. Piensen que hay religiones donde hay alimentos que no están permitidos.
Entonces, no hablaría bien del nutricionista si alguien que practica la religión hindú, donde no comen vaca, le manda a comer 3 veces por semana un churrasco. Entonces, también sirve conocer este tipo de costumbres. O bueno, filosofías de vida, me dice Sebastián. No quiero dejar de Sí, tomar el profe, más que comentario de nada Ana que decía también, consumo de calorías, por supuesto. Sí, perdón. y por quizás también por los horarios que uno puede tener, temas de trabajos, quizás de no poder llevarse comida o de tener que comer lo que hay en el trabajo, todas esas cosas, muchas horas afuera de casa, todas esas cosas también eh, pueden influir en lo que uno come. Por supuesto, son condicionantes de la alimentación de las personas. Entonces, la ingesta se evalúa para conocer todas estas cuestiones. Hábitos de consumo, costumbres, condicionantes debido al estilo de vida. ¿Sí? Muy bien todos. Pero bueno, digamos, si lo vamos a poner en otras palabras, fundamentalmente lo que se evalúa, o sea, ¿para qué se evalúa? Es para eso, para adecuar el plan de alimentación a esa realidad del individuo y los objetivos que tenga ese individuo. Por este mismo que decían, por horarios de trabajo, por si ese mismo trabajo le implica mucho traslado, o si por ahí el trabajo es todo el día arriba de un auto, o ¿sí? Sea cual sea la realidad de ese individuo, la evaluación de la ingesta va a permitir conocerla y eso adecuar el plan de alimentación con el cual se va a intervenir. Entonces, con estos datos, si hablamos por ahí más de deportistas, igualmente también vale tanto, insisto, para la población de la nutrición en deporte como para la población que acude al nutricionista que se dedica a la clínica. Para cualquiera de estos dos casos, con esos datos se va a poder predecir y también identificar si hay o no desequilibrios nutricionales, si hay algo que pueda provocar fatiga o si hay una mayor predisposición a enfermedades o si hay una baja en el rendimiento deportivo, pensándolo desde el lado del deporte, o alguna alteración en la composición corporal. Y hablábamos también de la evaluación de la actividad física. Entonces, hay dos preguntas que tengo sobre actividad física. Entonces, la primera que quisiera hacerles es esta. ¿Qué datos de la actividad física son los que permitirían evaluar a la actividad física? Intensidad y duración, ¿puede ser? Duración e intensidad, muy bien. ¿Algo más o algún otro dato? Frecuencia. Frecuencia de la actividad o del entrenamiento, decís. Claro, semanalmente, cantidad de sesiones por semana, por día o lo que sea. Bien. Tipo de deporte, suma Natalim, muy bien, Natalim. ¿Algún otro dato? Objetivos de la persona, qué es lo que busca. Bien, sí, a ver, objetivos. Sí, Porque porque pueden ser ejemplo, objetivos, por supuesto, objetivos tanto de la alimentación como objetivos deportivos y hay que tenerlos en cuenta, muy bien. pienso que, por ejemplo, un deportista quiere ser más rápido o quiere ser, entonces, digamos, calculo que la alimentación también va en sintonía a eso que también está buscando dentro de lo que hace. Claro, sí, por supuesto. Tiene que ser acorde, digamos, hablamos antes de evaluar la ingesta para adaptarlo a la realidad de ese individuo. Y si tiene un objetivo deportivo determinado, por supuesto que la alimentación debe ser adecuada. Obviamente que no existen alimentos que te hagan comer más rápido, va a ser la suma de entrenamiento y alimentación adecuada para ese objetivo y si hubiera o no que realizar modificaciones de composición corporal. Pero si es parte del objetivo deportivo, se busca cómo llegar, digamos, es posible buscar la manera. ¿Algún otro dato? Que piensen o que no hayan mencionado. Por ahí el tipo de trabajo que tiene, si es un trabajo que tiene actividad física, aunque no fuera un tipo de entrenamiento, por ahí si trabaja en una obra o algo así.
Ahí está, eso te iba a preguntar, cuando referías a trabajo, si te referías al trabajo que hacen el entrenamiento o al trabajo, digamos, como actividad laboral. Claro, el trabajo como actividad laboral si suma dentro de la actividad física. Ok, bien. Bien, mira, te lo voy a, lo tomo totalmente tu idea. A ver, acá Sebastián dice calcular los METs de la actividad, por supuesto. Digamos, te lo voy a decir en otras palabras, Sebastián. Más que calcular los MET de la actividad es conocer o ver qué tipo de actividad está realizando, porque obviamente distintas actividades conllevan a distintos gastos. Bien, ¿alguna otra idea? No, yo escuché por ahí que decían el volumen y la intensidad y me parece que básicamente es eso, para todas las actividades físicas, para después saber qué plan desarrollar. Ok, sí, no, está bien, es parte de eso. No es que no sea, digo, son varias cosas, pero bueno, eso por supuesto que es parte. A ver, Miriam dice saber días, meses o años que practica ese deporte. Estamos hablando por ahí de la experiencia o de la trayectoria en ese deporte. Si es a eso a lo que te referís, Miriam, sí, totalmente. No es lo mismo un deportista experimentado que alguien que recién está dando sus primeros pasos en esa actividad. Bárbaro, entonces, entendí bien. El nivel también, si es de alto rendimiento, si es Nivel de si lo hace como competitividad. hobby. Exacto. Exacto, está bien, muy bien. Se A corta, ver, profe. sí, eso estaba por ver, gracias Sergio. Estaba viendo que queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir pantalla para no quedarme hablando solo. Sí aclaro que yo al grabar las clases, al menos en mi compu, tarda 2 o 3 minutos hasta que puedo iniciar la próxima sesión. Así que no se asusten si yo tardo en llegar, es solamente eso. Necesito terminar de grabar hasta que arranque el siguiente enlace. Aclarado esto, nos vemos ahora en el siguiente. Son los que se evalúan o son los que permiten evaluar a la actividad física. Entonces, como bien decía, algunos de esos datos son tipo de trabajo, el tipo de deporte, horarios y duración de los entrenamientos o de las competencias también, la intensidad, ¿sí? Que esto hicieron mucho hincapié ustedes en la intensidad del deporte, en la frecuencia de los entrenamientos, cosa que también mencionaron, en la fecha de los eventos, porque por supuesto si una persona que está a nivel competitivo, más allá de si es alto, bajo o mediano, pero tiene eventos donde compite y bueno, por supuesto que hay que tenerlos en cuenta. El lugar de los eventos y las variables del clima, sí, esto sí no lo mencionó nadie, pero está bueno tener esto en cuenta porque por supuesto no es lo mismo, a ver, por ejemplo, un corredor que vive y que entrena en Buenos Aires, donde está acostumbrado a un clima, y que decide entrenar en Buenos Aires, pero que quiere correr en la ciudad de Mendoza, una media maratón o una maratón. Entonces, por supuesto, el clima va a ser distinto, ¿sí? El clima allá va a ser mucho más seco, la hidratación va a tener que ser distinta por eso mismo. Obviamente que al haber otro relieve también va a ser distinto. Entonces, estas variables climatológicas hay que tener en cuenta. Hablamos de corredores, pero si nos ponemos a pensar por ahí en tenis y hablando de competencias de las más, digamos, de las más grandes o de las más importantes y a nivel elite, digamos, siempre el tenis compite en lugares calurosos. Y estos lugares calurosos está bueno tenerlos en cuenta, que desde la mirada del nutricionista tiene que tener esto en cuenta por lo mismo, por la hidratación, por el tipo de desgaste, por todas estas cuestiones. Bueno, y ni siquiera, y si no, lugar de los eventos. Obviamente, si el estadio es cerrado o es abierto, más allá de que sea en la misma ciudad, esto puede hacer variar el desgaste. Entonces está bueno tener en cuenta esto también. La experiencia en el deporte, que también mencionaron ustedes. Y actividades extradeportivas. Ustedes hablaron de lo que es actividad laboral, tener en cuenta si trabaja en algo activo o en algo más sedentario. No va a ser lo mismo un oficinista que un cocinero, que quizá tiene que estar para un comedor institucional donde tenga que llevar ollas o movilizar por ahí algo de pesos grandes también.
por supuesto que vamos a hablar y que influyen, ya sea para la actividad laboral o alguna actividad extra, la forma de movilizarse. Porque si va a ese trabajo, por más que sea en una oficina, y hace todos los días 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta en bicicleta, y bueno, es una cuestión a tener en cuenta. ¿Sí? Lo mismo con las distancias. O todo lo contrario, digamos, imagínense dando un consejo de desayunar, por ejemplo, ¿no? Como nutricionista, si planteara a alguien que haga el desayuno a tal hora para que esté tanto tiempo antes del entrenamiento, si yo no tuve en cuenta la distancia que le lleva a esa persona a ir desde su casa hasta el lugar de donde entrena, y quizá tenía 2 horas para ir y así todo se sacrifica y va todos los días 2 horas antes, no 2 horas antes, viaja todos los días 2 horas para poder ir a entrenar a horario. Si yo le digo que desayune 1 hora antes y está en el colectivo, y bueno, no va a poder hacer ese desayuno de la manera que le dije, al horario que le dije. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque nos permiten hablar y conocer la realidad de la persona para poder orientar esta intervención nutricional. Y por supuesto, y no menos importante, que también hay que mencionar, es los horarios de descanso, ya sea diurno o de nocturno, ¿no? Súper importante el descanso, ya sea, como les decía, que tome siestas porque tiene la posibilidad, o sí, que cumpla las horas de sueño necesarias durante la noche. Y acá es donde cito una frase que usan mucho en el culturismo, que es: mientras se descansa es cuando se crece, ¿sí? Entonces, estos atletas, los culturistas, terminan dándole mucha importancia al descanso por eso mismo, porque saben que es súper importante para el crecimiento muscular que ellos tienen que hacer. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe, sí, sí. Sí, sí, bien. Bárbaro. Bueno, entonces avancemos. Segunda pregunta sobre actividad física, que esta ya se las había anticipado y un poco por ahí dejé entrever en lo que hablábamos recién. Entonces, ¿para qué se evalúa la actividad física? para saber el consumo total de calorías que tiene que hacer en la ingesta del día, según eso es lo que venías marcando vos. Si tiene distancias que hacer, las hace en bicicleta, va trotando porque está, no sé, a unos kilómetros y le sirve como para calentar nomás, y todo eso se suma, o el tipo de actividad que tiene también, ¿no? Laboral, Claro, si es con el cuerpo o es oficina. exactamente. Bueno, esos son los tipos de datos a relevar, pero lo primero que decías, Agustín, es eso, ¿sí? Para conocer el gasto que tiene en actividad esa persona, porque digamos, lo mismo, si la intervención va a ser desde la nutrición y evaluamos la ingesta para poder orientar mejor la intervención nutricional, la actividad física también se evalúa por esa misma razón. Yo evalué muy bien la ingesta, pero no evalué la actividad física y me quedo corto, no estoy haciendo bien el total de la evaluación nutricional. Solo evalué la ingesta y no evalué el desgaste. Entonces, exactamente es para eso. Es para adecuar el plan de alimentación a eso mismo, a la realidad del individuo. Por eso es que tuve en cuenta esos datos, para esto, para adecuar a la realidad de esa persona, por todo lo que veníamos mencionando. Si tiene un traslado largo, por si va trotando hacia la oficina o en bicicleta o como sea que se movilice. Entonces, ¿para qué? Para esto, para determinar el valor calórico del plan de alimentación, como bien decía el compañero. Y además, lo que permitiría evaluar esto es identificar los días en que más energía va a requerir. Y eso lo que permite, en definitiva, es adecuar las ingestas al horario y al tipo de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de realizar la evaluación nutricional? Ya estamos hablando de la evaluación nutricional por completo, ¿no?
El primero, como resaltamos recién en evaluación de ingesta y de actividad física, y realizar una intervención adecuada, así que sea para esa persona. Identificar riesgos nutricionales, ya sea por exceso o por carencia, ¿sí? Por falta, eso va a ser otra de los objetivos de la evaluación nutricional. Y por supuesto que si esto se sostiene en el tiempo, lo que va a permitir es monitorear si hay progresos en la intervención o si está pasando todo lo contrario, si no hay progresos. ¿Para qué monitorear? Y porque ahí se fijará y se intervendrá para cambiar esa situación. Entonces, si vamos a hablar, hablamos de objetivos, hablemos de cuáles son los pasos que tendríamos que dar para realizar esta evaluación nutricional. El primero de esos pasos es que hablar de un objetivo y definirlo, ¿sí? Y esto a veces es consensuado. Si estamos hablando de un deportista, obviamente el deportista va a acudir al nutricionista con sus objetivos. Pero bueno, esto por ahí o muy probablemente requiera del diálogo con nutricionistas. Insisto, en esto es un deportista, ¿no? Ya que tiene todo un equipo de trabajo detrás, ¿no? Ya estamos hablando ya de por ahí médicos deportólogos, los preparadores físicos, los entrenadores, ¿sí? Los profes. Todo ese equipo, digamos, por ahí a veces el objetivo se define entre todos. Más que nada dependiendo de los deportes, ¿no? Pero entonces hay que definir un objetivo. Luego que está el objetivo definido, hay que hacer una recolección de datos. Y para poder juntar estos datos, lo que hay que hacer es utilizar instrumentos que sean confiables. ¿Cómo hacemos que los instrumentos sean confiables? Y aplicándolos de la manera adecuada, sabiendo, como mencionábamos antes, los alcances y las limitaciones de los instrumentos para poder aplicarlos con certeza. Digamos, a ver, yo tengo vamos a irnos para ejemplificar a pensar en herramientas. Si yo tengo un serrucho es una excelente herramienta para cortar madera, pero no lo va a hacer para clavar un clavo, digamos. Pero si yo utilizo el serrucho para clavar un clavo, no voy a llegar a buen puerto. ¿Esto me quita la confianza en el serrucho? Y si lo uso para clavar clavos, sí, pues lo estoy usando de manera incorrecta. Ahora, si yo lo uso para cortar madera, y no, ahí no voy a perder la confianza. ¿Sí? Es utilizarlos, entonces conocer la limitación del serrucho, que es para cortar madera y no para clavar clavos, me va a hacer utilizarlo de la manera correcta. Una vez que junté estos datos y que lo hice con los instrumentos que son los adecuados para hacerlo, voy a poder analizarlos. Pero para poder analizarlos necesito poder compararlos, ¿no? Tener por ahí una población de referencia, ¿sí? Entonces, si hablamos de poblaciones, no voy a comparar futbolistas con nadadores, pero sí compararía nadadores con nadadores. Si vamos a mayor precisión, hablamos de estilos en el que predominen o que se desempeñen más. Y si hablamos de futbolistas y comparo con futbolistas, también compararé arqueros con arqueros y delanteros con delanteros, y no al revés, porque son requerimientos y funciones distintas, no solo en el campo de juego, sino también lo que termina siendo el desgaste y el entrenamiento específico para cada uno de esos puestos. Y finalmente, después de hacer esto, de definir el objetivo, de juntar los datos, de analizarlos y de compararlos, recién ahí vamos a hablar de la intervención y ahí se vuelve a ver cómo vienen los objetivos. Digamos que los pasos terminan siendo estos, ¿no? Volviendo y presentándolo de esta manera por ahí más linda, más gráfica de ver. Se define un objetivo, se recolectan los datos, se los analiza, se los compara y recién ahí se realiza la intervención. Y después de la intervención se vuelve a medir el objetivo, ¿sí? Para ver si está progresando en favor de lo que se consensuó o no. Por eso está esto planteado como un círculo y por eso hablábamos de monitoreo en la diapositiva anterior. Hasta acá, ¿cómo vamos? Perfecto, profesor. Bárbaro. Si la echan, la tienen que indemnizar.
¿A quién van a echar a indemnizar? Bueno, sigamos entonces, si estaba todo bien hasta ahí. Tenemos que hablar entonces de tipos de evaluaciones nutricionales. Y en un principio mencionamos que podía ser individual o para grupos, ya sea más pequeños o más grandes como comunidades o poblaciones. Y por supuesto, esto además puede ser de mínima, de mediana, de máxima o una evaluación especial. Cuando hablamos de estos tipos de evaluación, por ejemplo, cuando hablamos de evaluación mínima en poblaciones, vamos a buscar datos básicos, ¿sí? Qué sé yo, peso y talla. Si hablamos de alguna población especial, por ejemplo, no sé, niños entre los 5 y los 10 años, por poner un ejemplo nada más, quizás sumar algún pliegue o alguna otra variable, pero digamos, datos básicos. Esto, si estamos hablando de estas poblaciones, constituyen lo que se llaman evaluaciones epidemiológicas, que es donde se utiliza este tipo de evaluación, de mínima. El otro tipo que mencionábamos es de mediano, evaluación de mediana, o evaluación diagnóstico también se la puede llamar. Y que el principal objetivo puede ser profundizar en algún aspecto que se haya detectado en el nivel mínimo de evaluación. ¿Cuáles pueden ser estos aspectos? Y bueno, individuos que pueden llegar a estar en algún riesgo nutricional, por carencia o por exceso, ¿sí? Y lo que va a hacer este tipo de evaluación es sumar datos. Si antes tomábamos solo peso y talla, y quizá algún pliegue, y bueno, se tomarán quizá algún perímetro o algún diámetro o más pliegues, ¿sí? Para aplicar alguna fórmula antropométrica. Si se hizo la evaluación de mínima y la continuó una evaluación de mediana, estamos hablando de evaluar a un individuo o a una población a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de un seguimiento longitudinal, ¿sí? Porque es a lo largo del tiempo. Los otros dos tipos que nos quedaban son evaluación de máxima, o también se puede llamar dirigida, y acá ya estamos hablando de un examen físico más completo. Este examen físico puede incluir, por ejemplo, una antropometría completa o una anamnesis alimentaria. Consulta. ¿Saben lo que es una anamnesis alimentaria? Yo para saber, quiero asegurarme que todos entiendan el La término. recolección de los datos que nos aporta el paciente o el deportista en cuanto a su alimentación, si es anamnesis alimentaria. Exactamente, Bruno, ¿verdad? Carlos Villanueva. Carlos, me aparece la ventanita como que hablara es Bruno, es el que me figura ahí. Pido disculpas. Yo minimicé todo para poder ver la presentación que les estoy dando y no veo a veces quién me aparece. Carlos, exactamente, como vos bien decías, es la primera entrevista, en este caso, que tendría el nutricionista con ese paciente, ya sea deportista o persona que acude a un nutricionista clínico, para poder conocer y hacer esta evaluación de la ingesta y conocer también hábitos, incluso por ahí hábitos de actividad física. Entonces es el término médico que se le ha dado a esta entrevista completa, ¿sí? Que se le hace a la persona. Aclarado esto, entonces, sigamos. Otro tipo de evaluación nutricional era la especial, ¿sí? Y acá estaría ya dirigida a sujetos con problemas nutricionales específicos. No sé, por ejemplo, sujetos con bajo peso, o al revés, sujetos con exceso, o por ahí sujetos con alguna intolerancia específica o alguna alergia alimentaria. Y por supuesto que esto va a requerir de un trabajo multidisciplinario, que como mencionábamos más al principio de la clase, digamos, es en parte a lo que se apunta siempre, a que
una disciplina sola no va a aportar por ahí las soluciones de manera tan efectiva. Va a tardar mucho más tiempo en llegarse a soluciones de esa manera. Por eso hablamos del trabajo multidisciplinario, pero no porque consulte a todos los especialistas o a todos los profesionales que corresponda, sino porque estos profesionales tienen que trabajar de manera conjunta para lograr, para que la persona logre este objetivo. Si no, son intervenciones aisladas en muchas disciplinas, pero no termina siendo algo conjunto. Te hago una consulta. Sí, obvio. Acá, hablando de trabajo multidisciplinario, ¿suele haber reuniones entre los distintos profesionales para hablar acerca de una determinada persona y cómo encarar lo que tenga? En la realidad, ¿se da eso? A ver, sí, se da, en realidad se usa muy, a ver, En alto rendimiento. ¿En alto rendimiento es la pregunta? No sé si No, Carlos lo digo que se preguntaba. da más que En nada en todo. alto rendimiento, porque quizás en un gimnasio o alguien que está solamente haciendo actividad física es como medio raro que se den esas cosas. A ver, sí, lo tomo como lo decís, digamos, en alto rendimiento, por supuesto, si la persona compite en el ámbito de un club y el profe, el entrenador van a estar en diálogo seguro, y si hay algún personal médico, ya sea que esté el nutricionista o a veces hay cardiólogos, kinesiólogos, y sí, hablan por ahí del grupo y por ahí, más allá que las intervenciones son individuales, ellos están en diálogo permanente para eso, para buscar el sumar todos a que esa persona logre el objetivo, ya sea natación o fútbol, digamos, en fútbol esto se ve, en rugby también lo hay, y si nos vamos del ámbito deportivo y nos vamos a la clínica, hay algunas patologías o trastornos en la conducta alimentaria que requieren y que están todos integrados. Incluso acá también sí o sí sumamos un psicólogo que también puede estar en el ámbito deportivo, que a veces pasa desapercibida, ¿sí? Pero en el fútbol hay mucho trabajo de los psicólogos deportivos, lo cual como está integrado al trabajo de los demás profesionales. ¿Sí? Y bueno, si hablamos de equipo médico, y depende qué deporte sea, hay hasta ortopedistas, obviamente va a haber traumatólogos si es un deporte de contacto. Entonces sí, la realidad es que se da. Ahora, si se da de manera ideal siempre, y bueno, eso quizás no pasa. Y después, obviamente, como en toda relación humana, van a entrar a jugar egos y las relaciones entre las personas, de si hay o no mejor relación, pero sí, existir existe. No sé si respondí tu pregunta. Sí, bueno, quería saber cómo se adaptaba a la realidad, porque de hecho voy a un gimnasio y no tengo mucha relación entre la persona que me entrena con el nutricionista, si es que está. Cómo es en la realidad que nos toca día a día a todos. Obviamente Claro, en las cosas especiales donde son personas de exceso de peso, donde está sometido clínicamente a un lugar específico, o deportistas de alta performance, sí, seguro. Yo digo en la persona, en el común. bien. Mira, a ver, tomo esto que decís, digamos, la persona común que por ahí entrena por su cuenta y va al gimnasio, no sé, vamos a suponer 3, 4 veces por semana, y aparte consulta a un nutricionista, y bueno, digamos que obviamente no va a tener esa persona el mismo objetivo que un deportista de alto rendimiento. Entonces, al hacer las cosas de manera aislada, consulta a los profesionales que tiene que consultar, pero lo hace por su cuenta y de manera aislada. El equipo multidisciplinario, ¿cómo podría formarse? Bueno, lo voy a poner desde mi lado. Por ejemplo, si me viniera un paciente a ser atendido con un objetivo específico y después por ahí veo si avanza o no avanza, o sea, con este monitoreo que se va haciendo, podría ir viendo. Y quizá en esta anamnesis descubro que está entrenando para una manera en que no condice con el objetivo que me planteó a mí desde la alimentación. Entonces era cuestión de hablar con la persona que lo está entrenando para poder ponernos de acuerdo, a decirle, che, mira que
soy el nutricionista de fulanito, fulanito vino con esta necesidad, me pidió una dieta para tal cosa, pero me dice que lo estás entrenando para otra. Y es ponerse de acuerdo, y por ahí no dijo que quería bajar de peso, y al otro le dijo lo contrario, no, yo quiero hipertrofiar. Entonces, hay que ver también cómo se da el diálogo y ahí generarlo. Entonces, pasará más por mi parte decirle, che, si no te jode, pasame el teléfono de tu entrenador y lo hablo con él a ver para que sepa que lo estoy atendiendo o que voy a empezar a atenderlo. Entonces, en la práctica se tiene que dar de esta manera, tiene que salir de uno como profesional, el decirle con quién entrenás, cómo te puedo ayudar para ponernos de acuerdo. Y no esperar por ahí, como, bueno, ahí yo puse el ejemplo de que esperé y me di cuenta, o no esperé, sino que vi que no funcionó. Por ahí depende de la situación o cómo lo plantea el paciente, es decir, che, vino tal fulanito, me dijo que entrenaba con vos, me pidió esto. Te aviso que voy a armar un plan de alimentación para este objetivo, digo, por las dudas, y ya estamos como avisados. El diálogo también hay que generarlo de nuestro lado. Tranquilamente puede ser al revés. El que alguien que entrena con alguno de ustedes o que esté entrenando con alguno de ustedes dice, ¿sabes que fui a tal nutricionista y me dijo tal cosa? Digo, pero a mí me pediste un entrenamiento para esto. Pasame el teléfono que charlamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y obvio, y acá es donde hay que dialogar, y es lo que decíamos, entender la complejidad del trabajo del otro profesional para charlar al respecto y decir, no sé, ahora no se me ocurre un ejemplo al revés. Sí tengo un ejemplo, una vez un profe me vino a decir, me contactó a mí en realidad, pero porque me conocía, y que tenía una alumna, una cliente, que iba con él y que él la notaba que de golpe, que empezó en nutricionista, se lo comentó, pero que de golpe estaba cansándose más rápido. Y bueno, hay que ver qué le dijo esa persona al nutricionista para que con la modificación de la alimentación le empezó a bajar en la actividad física, el rendimiento. Entonces digo, yo le dije, está bueno que me plantees a mí, pero no es conmigo con quien tenés que hablar con ese nutricionista, decirle que justo en la sesión o en el periodo de entrenamiento en el que estás, es un periodo que requiere más desgaste que el que tenía antes, y que quizá por lo que ella le comentaba, o sea, su cliente le comentaba, por ahí él notaba que se estaba quedando corta en energía total para poder hacer la actividad. Y bueno, tuvo que después buscar el diálogo con esta nutricionista y ponerse de acuerdo y ver cómo seguían y trabajar de esta manera de entre los dos. Esa es la manera en que se tiene que dar en la realidad. Sí, pero bueno, para esto tiene que haber confianza también con sus clientes, con sus alumnos, y de a nuestro lado con nuestros pacientes. Porque por ahí yo le planteo a alguien, bueno, pasame el teléfono de tu entrenador que voy a hablar. Y si no tienen la confianza suficiente en mí, no me va a pasar nada. Dice, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa que me viene a decir ahora esto? Lo mismo puede pasar al revés. Sí se da, por ahí, como es el ámbito de la profesión de ustedes, es que quizá esa persona con ustedes vaya y entrene 2, 3 veces por semana. Y el nutricionista no va a ir 2, 3 veces por semana. Con suerte puede llegar a ir una vez cada 15 días. Entonces la confianza va a estar más puesta en ustedes, que los tienen un contacto más seguido. Pero por eso está bueno respetar también el campo del otro y saber entablar los diálogos cuando sea necesario. Así es como sucedería en la realidad, o como hay que buscar que suceda, porque no es que sucede por magia. No sé si ahora sí respondí. Evidentemente no me ves. Sí, Sí, no, acá estoy. perfecto, perfecto. Sí, sí, Yo sí. hago señas, pero por ahí capaz que no estoy en la No, grilla es que no creo visible. que se vea mi mano, pero si tengo las ventanitas abiertas me ocupa toda la pantalla. Entonces no puedo ver bien si pasa o no, o si estoy dibujando. Por eso minimizo todo y escucho o leo, veo que se me prende la luz del chat. Bueno, entonces, bárbaro que esta esta pregunta está contestada. Sigamos. Entonces, vamos a hablar a nivel poblacional algunas evaluaciones de diagnóstico, o sea, evaluaciones de mediana,
que se han hecho en Argentina. Puse algunos ejemplos, hay algunas más, pero bueno, puse algunos que me parecen más relevantes o que son más los últimos. Vamos a hablar de lo que son las encuestas nacionales de nutrición y salud, tanto de 2007 como de 2019. ¿Sí? Estas se han hecho 2 veces en el país. Una evaluación del estado nutricional para los niños, niñas y embarazadas que se utilizó mediante antropometría. El estudio de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes, también según datos del primer nivel de atención, ¿sí? Esto es en una atención pública. Y estos son datos del 2016. Y lo que es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. La primera se hizo en el 2005, la verdad que es un trabajo que se ha venido continuando por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 2005 cada 4 años, o sea, fue en el 2005, 2009, 2013, y la hicieron hubo, no sé bien cuál fue el problema, pero en vez de hacerse al cuarto año después del 2013, se hizo en el 2018. O sea, fue al quinto año, no se hizo exactamente al cuarto. Pero bueno, vamos a mencionar estas encuestas. A ver, vamos a resaltar algunas cosas de estas encuestas poblacionales, ¿no? Porque son bastante amplias. Por ejemplo, empecemos con esta, ¿sí? Las ENIS, las Encuestas Nacional de Nutrición y Salud del año 2007. Por ejemplo, tomó algunas poblaciones como niños de 6 meses a 5 años, en una cantidad superior a los 28.000. En mujeres de 10 a 49 años, más de 6.500 mujeres, y mujeres embarazadas, más de 1.600, con un total de encuestados mayor a 36.000 personas, lo cual da que es un volumen grande de encuestados, por eso hablamos de encuesta nacional, ¿sí? Porque además incluyó a regiones de todo el país, no fue solamente en una parte. Por eso se habla de resultados nacionales y permitiría extrapolar estos resultados, o sea, llevarlos a lo que es una población más grande con determinados cálculos, ¿no? Pero bueno, algunos resultados de estas encuestas. A ver, tenemos acá que encima las del 2007 incluyen imágenes, lo que por ahí hace más fácil de entender algunas cosas, a diferencia de las del 2019, que son más que nada tablas, que también igual hacen fácil de leer los datos, pero bueno, a veces está bueno verlo con imágenes. Por ejemplo, tenemos acá prevalencia de lo que es obesidad, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, en niños de 6 meses a 60 meses, ¿sí? Lo que decíamos, de 6 meses a 5 años de edad. Donde la prevalencia del sobrepeso, fíjense que la mayoría del país está en rojo. Esto que quiere decir que tienen 7,5 o más por ciento de prevalencia de sobrepeso. Y a excepción de Misiones y Corrientes, que tienen menor al 5%, casi todo el país tiene un mayor al 7,5% de prevalencia de obesidad. Obesidad, estamos hablando. Y bueno, y tenemos algunas provincias como Santiago del Estero, Chaco, Salta y Jujuy, donde está entre el 5 y el 7,5% de prevalencia de obesidad. Ahora, ¿qué pasa si no lo evaluamos el país, pero hacia el otro lado, ¿sí? En bajo peso. Miren acá, qué distinto. Hay menor a 2,3% en gran parte del país. Ahí está. Y bueno, lo bueno es que el resto del país tenía para ese momento menor al 5%. Sí, hay algunos lugares que era más alta, incluida Ciudad de Buenos Aires, que está acá en chiquita y casi no se ve. Profe, ¿eso quiere decir que es bajo el índice de chicos con hambre? O sea, ¿lo entiendo bien? ¿Es poco el porcentaje? A ver, primero tengamos en cuenta que estos son datos viejos del 2007. Hoy la Sí, sí. realidad es que pasaron más de 10 años de eso y eso pudo haber cambiado totalmente. Pero Pero sí, quiero entender el gráfico, digamos, más allá sí, sí, de sí, la estadística en general. exactamente. Lo que estaba queriendo decir es que eran poca la cantidad en esa franja de población de 6 meses a 5 años, en niños y niñas, que
tenía bajo peso. El bajo peso estamos hablando de un peso menor para la edad que se tiene y que correspondería a esa edad. Entonces estaríamos hablando de que no exactamente, sí, que no es hambre o que no hay prevalencia de desnutrición. Claro, desnutrición. Exactamente, Sí. exactamente. Un parámetro o una forma de medir la desnutrición es mediante eso, peso adecuado a la edad. Entonces, bajo peso para la edad, estaría hablando de una desnutrición. O sea que el problema no sería tanto, por lo menos en estos gráficos, la desnutrición, sino la mala alimentación, porque hay mucho más grado de sobrepeso que de desnutrición. Exactamente, exactamente, muy bien. Eso es parte de lo que muestran estos gráficos, que en el año 2007 había mayor cantidad de problemas o había mayor cantidad de provincias, de jurisdicciones, donde el problema era más grande por sobrepeso, o en realidad acá está puesto como obesidad, ¿sí?, que de bajo peso. Eso es lo que estaba diciendo estos gráficos y la encuesta de ese momento. A ver, ¿para qué sirve? Digo, así como hablábamos de la intervención nutricional, ¿no?, que la evaluación permite orientar la intervención, en este caso, en una evaluación poblacional, que permitiría, en realidad, orientar una política pública, o para atender a la obesidad, o lo contrario, para atender la desnutrición y el bajo peso. No quiero, y no es la intención de esta clase, entrar en ningún debate político, digamos, si existen o no existen, si están de acuerdo o no están de acuerdo, dejémoslo de lado. Para la clase sí entiendan, o quiero que se entienda que, o si están de acuerdo o menos de acuerdo con lo que se ha hecho o lo que se hace, es una cuestión aparte. Yo lo que quiero decir es que conocer los datos permitiría orientar una política pública adecuada. Esa es la finalidad de conocer estos datos. Obviamente después pueden pasar mil cosas en el medio, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tuvo de bueno esta CENIS? Esta caracterización sociodemográfica. ¿Por qué? Porque permitía hablar de las regiones del país, evaluando estado nutricional, la salud de niños y de niñas, también salud sexual y reproductiva, por eso hablaban de mujeres de 10 a 49 años, el desarrollo infantil, la cobertura y el acceso a servicios de salud. Sí, esto también se relaciona con si existe o no obras sociales, si tienen acceso a prepagas, y la cobertura y acceso a programas o intervenciones alimentarias. Por ejemplo, una cobertura alimentaria o una intervención alimentaria del hoy por hoy sería la tarjeta alimentar. Entonces, ¿qué evalúa esto? La cobertura y el acceso a ese tipo de programas. A ver, acá hay otro gráfico que que lo que muestra es el porcentaje de ingesta inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ingesta que no se adecua a los requerimientos, ¿sí? Y acá, si bien la división por ahí no es la más feliz, los clasifica en hogares no pobres, en hogares pobres pero no indigentes, y en hogares indigentes. Y los nutrientes los divide por proteínas, por energía total, por ácidos grasos saturados, por colesterol y por fibra. Entonces, ingesta inadecuada de energía total, el grupo que menor o que más tiene inadecuada la ingesta, corresponde a hogares indigentes. Fíjense esto, ¿no? Que está como casi 10 puntos porcentuales de los hogares pobres y bastante más que los hogares no pobres. Ahora, ingesta inadecuada en proteínas y están prácticamente iguales y un poco resalta lo que es los hogares indigentes. Lo que son ácidos grasos saturados y lo que es colesterol, fíjense que los hogares no pobres, a ver, la verdad que no es la clasificación más feliz de todas, pero bueno, es la que utilizaron en estas encuestas. Hogares no pobres tienen mayor inadecuación en ácidos grasos saturados y en colesterol. Voy a frenar acá porque queda menos de un minuto. No me quiero quedar hablando solo. Pero sí me parece que dejan claro cuál es la idea. Entonces, estamos mencionando que en lo que es en los hogares con más recursos,
tenían los niveles más altos de ingesta inadecuada para ácidos grasos saturados y para colesterol. Ahora, fíjense en esto, ¿sí? Para lo que es fibra. Cuando hablamos de fibra estamos pensando en frutas y en vegetales, ¿sí? En frutas y verduras. Y fíjense que más allá del nivel con el que están clasificados, digamos, el nivel económico al que se los clasifica, los tres niveles tienen un estado de inadecuación muy similar. Incluso el del más alto es el del hogar con más recursos. O sea que está hablando de que más allá del nivel socioeconómico al que pertenezca, hay una un consumo inadecuado de lo que es frutas y vegetales. Y esto es del 2007. Algunos otros resultados que había y que por ahí son interesantes de analizar, que es presencia de anemia, ¿no? Acuérdense que había parámetros de bioquímicos. Bueno, uno de ellos fue presencia de anemia, donde mayor al 20%, fíjense, Chaco, Salta y Jujuy, y Tierra del Fuego. Esos son los que mayor presencia de anemia tenían. Y los que menor presencia de anemia tenían, y esto es para niños de 6 a 72 meses de edad, estamos hablando en San Luis, en San Juan y en Formosa. Pero ahora si analizamos anemia también en lo que es mujeres de 10 a 49 años, en el total del país, casi un 19% tiene anemia. Y al estar desagregado en las regiones, podemos ver que hay regiones que están por encima de ese promedio, como el Gran Buenos Aires, y como el NEA, que vendría a ser el noreste argentino, de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, más que nada. Esto para mujeres y para niños, digo, es interesante de ver, digamos, la nutrición, no solo medirla en la cantidad de energía que se consume, sino en este tipo de parámetros, ¿sí? Como la falta de un nutriente, que sería el hierro en la sangre, que circula. Ahora yo les comentaba que hubo una segunda ENIS que se publicaron en el año 2019, fíjense, está acá en la portada, fue en septiembre del 2019, y los objetivos de esta segunda encuesta nacional de nutrición y salud fueron aumentar, digamos, poder dar más precisiones sobre los resultados que se habían encontrado en la primera ENIS. Y esto, ¿qué quería decir? El describir el estado nutricional y de salud de la población y con algunos factores asociados, como actividad física o consumo de sodio, ¿sí? Que es relacionado a sal. Que terminan siendo útiles para diseño y evaluación de políticas y programas de salud. Como les decía, conocer este tipo de información permite el desarrollo de políticas públicas que atiendan a esos problemas. Esto también va a permitir, o sea, el objetivo de esta CENIS, en realidad lo que buscaba también era caracterizar hábitos y patrones de consumo alimentario, ya sean niños, adolescentes y adultos. Se buscó estimar prevalencia de la lactancia materna en la población de menores de 2 años, conocer si tenían cobertura de programas sociales de asistencia alimentaria, que eso también buscaba las primeras CENIS, estimar si hay cobertura de vacunación en la población, ya sea para niños y adolescentes y adultos, y estimar prevalencia de enfermedad renal crónica en adultos. Esperen que no sé qué pasó con mi compu. Ahí está. Ustedes vieron todo el tiempo mi pantalla, ¿verdad? No vieron nada distinto. Se me abrió una ventana. Bueno, lo tomo como un sí. Sigo entonces. Sí, se vio todo bien, profe. Bárbaro. No sé qué pasó, pero apareció una ventana distinta. Bárbaro, Ana. Muchas gracias. Entonces, volviendo a la segunda CENIS. A ver,
analizaban, antes vimos exceso de peso, puntualmente obesidad, en un mapita muy lindo, pero era para menores de edad, ¿sí? De entre 6 a 5 años, de 6 meses a 5 años de edad. Esta encuesta es más que nada valores de adultos, y estamos hablando de un 60 y estaba en exceso de peso, y considerando el exceso de peso como sobrepeso más obesidad, marca que hay un 60 y prácticamente 68% de prevalencia de exceso de peso, desagregado o desdoblado en lo que es sobrepeso y en lo que es obesidad. Entonces estamos hablando acá de 7 de cada 10 argentinos. O sea, con estos números estamos en condiciones de decir que 7 de cada 10 argentinos tienen algún problema relacionado al exceso de peso, o sobrepeso o obesidad. Entonces, nada, está bueno los datos para analizarlos por región, pero digamos, si miramos la región de Gran Buenos Aires, y que incluye la ciudad de Buenos Aires más el conurbano, fíjense que es muy coincidente con lo que es el promedio nacional. Lo cual quiere decir que si ustedes trabajan en este ámbito, y bueno, muy probablemente alguna de estas personas vaya a solicitar sus servicios. Bueno, está bueno saber qué va a pasar, y que, digamos, la mayor parte de la población tiene alguno de estos problemas y debiera buscar la solución en alimentación y actividad física. Obviamente que hay casos que no alcanza con eso, pero digamos, en la mayoría, sí. Entonces está bueno saber que van a venir, o que van a aparecer, o que van a tener de clientes, de alumnos, a este tipo de personas, con este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque son mayoría, o lo estarían siendo según estos resultados. Y fíjense que también lo desdobla en lo que es varones y mujeres, y a lo que es el total, hay mayor porcentaje de varones con problemas de exceso de peso que de mujeres, pero de todas maneras, fíjense que es similar. Ahora, ¿se acuerdan que vimos lo que era la frecuencia de consumo de ingestas inadecuadas? Y que estaba la de energía, la de proteínas y la de fibra. Ahora, fíjense, digamos, comparado o que en complemento a ese dato, tenemos que en la frecuencia de consumo por grupo de alimentos, si yo extraje puntualmente lo que es frutas y verduras para hacer la comparación de lo que era 2007 con 2018-2019, que fue cuando se publicaron estas encuestas, lo que estaba diciendo es que 32% de la gente, solamente 32% de la gente o de la población argentina estaría consumiendo al menos una vez al día una fruta fresca. Y en cuanto a lo que son verduras, al menos una vez al día, solamente casi 40%. O sea que entre frutas y verduras, prácticamente 4 de cada 10 personas son solamente las que al menos una vez al día la consumen. El resto del 60% no. Y fíjense que es coincidente con esto que hablamos de obesidad, que unos 7 de cada 10 tienen algún problema con el exceso de peso. Coincide con una ingesta inadecuada de frutas y de verduras. Y lo que extraje textualmente de estas índices es esto, que en los 15 años del 96-97 al 2013, en lo que es Argentina, el consumo de productos ultraprocesados aumentó más de un 50%, llegando a representar un tercio del total de la energía consumida en el día. ¿Qué significa esto? Que al aumentar el consumo de ultraprocesados para la alimentación, disminuye el consumo de alimentos sin procesar o mínimamente procesados, o también de comidas frescas y elaboradas de manera casera. A ver, el año pasado fue un quiebre total de la realidad con la pandemia y el aislamiento que tuvimos durante bastante tiempo. No sé ustedes qué veían, pero digamos, uno en redes sociales lo que veía era mucha gente cocinando cosas caseras. Entonces esto quizá pudo haber cambiado. Estas encuestas son previas a eso.
Habrá que ver si eso que uno veía en redes sociales, qué pasa, cómo se sostiene de acá en adelante hasta que se hagan las próximas. Y cómo siguen estas tendencias, donde aumenta los problemas de exceso de peso y a la vez también disminuye el consumo de frutas y de verduras. Disminuye entonces este consumo de frutas y de verduras. Digamos, son las dos cosas muy relacionadas. En esta CENIS, en esta segunda CENIS, también lo que había era si estaban esto de separarlo por grupos de alimentos. Obviamente que están separadas en región, grupos de edad, por sexo, nivel educativo y cobertura de salud. Y en estos otros grupos lo que aparecen son bebidas con azúcar, facturas y o productos de pastelería, y lo que es productos de copetín y golosinas. Y también, fíjense qué parecía la cantidad de personas, digamos, volvamos a un segundo acá, vimos que al menos una vez al día, 32% de las personas consumen una fruta fresca. Si lo comparamos con gaseosa, es más cantidad de gente la que consume gaseosa o bebidas con azúcar, mejor dicho, porque no habla de gaseosas, habla de bebidas azucaradas. Es mayor el porcentaje de personas que consumen bebidas azucaradas una vez al día que las que comen frutas. Y comparado por ahí con facturas o productos de pastelería, esto sí está más bajo, pero si vamos a lo que es golosina, también estamos hablando de que es mayor el número de personas que comen una golosina, 2 o más veces por semana golosinas que las que consume frutas y verduras una vez al día, al menos una vez al día. Digamos, y esto obviamente tiene estrecha relación con lo que veíamos de estos problemas del aumento del exceso de peso. Si nos ponemos a analizar la alimentación, vemos estos datos. La cantidad de frutas y de verduras que se consume es insuficiente y gran parte de la población está consumiendo o bebidas azucaradas o facturas y productos de pastelería, productos de copetín, y estos hablamos no solamente de los palitos, los chisitos y ese tipo de productos, sino también algunos productos como embutidos que serían salchichas, ¿sí? Ese tipo de productos. Pero bueno, fíjense, antes de cambiar a la siguiente encuesta que habíamos mencionado como ejemplo, cómo esta tendencia ha ido en aumento desde el 2007, que eran las ENIs anteriores, al 2019, que fueron estas siguientes ENIs. ¿Qué siguiente estudio, ¿sí? Que es el de sobrepeso y obesidad en niños y niñas y adolescentes, según datos del primer nivel de atención en Argentina? Estos son datos obtenidos del programa SUMAR, que se hicieron en 3 años consecutivos, 2014 a 2016, y lo que aporta es información sobre los niños y niñas y adolescentes que se atienden en el sector público. ¿Qué tenemos en estos datos o algunos de estos resultados? Digamos, en este primer gráfico que tenemos a la izquierda, hablamos de malnutrición por carencia y malnutrición por exceso, dividido en los años. Fíjense cómo la malnutrición por carencia tuvo su momento de disminución, pero la malnutrición por exceso creció, y creció más de lo que se achicó la malnutrición por carencia. Si hacemos una evolución de la prevalencia de obesidad, digamos, otro de los gráficos que tenía este resultado es prevalencia de obesidad para los niños, y también separados en grupos de edad de menores de 2 años, de 2 a 5, de 6 a 9 y de 10 a 19, y en los distintos años. Fíjense como en menores de 2 años lo que es obesidad aumentó, lo que es también en el grupo de 2 a 5 años aumenta del 2014 al 2016. En el grupo de edad de 6 a 9 años también aumenta más, y sí se achica en el siguiente grupo, de 10 a 19 años. Pero bueno, recuerden que en este grupo, de los 10 a los 19 años, están los adolescentes, que aún hoy por hoy siguen siendo un grupo en el que se preocupa mucho por su imagen, y por eso quizá tenga números más chicos, lo que no quita que igual un 15% de prevalencia sigue siendo alto.
otro gráfico que estaba dentro de este estudio, ¿sí? Indicadores antropométricos para grupos de edad, y con esos se mide emanciación, sí que es una desnutrición muy marcada, el bajo peso para la edad, la baja talla para la edad. Bajo peso para la edad, si hablamos de desnutrición, se piensa en una desnutrición aguda, ¿sí? En algo reciente. Pero baja talla, ¿sí? Donde es una desnutrición crónica, donde la desnutrición ya está perjudicando el crecimiento de la estatura. Y esto viene con mayor, habla de una prevalencia, no prevalencia, sino que está más, es mayor tiempo de sostener esta baja talla para la edad. O sea, esta desnutrición. Estamos hablando ya más de desnutrición crónica. Y también lo que habla es de sobrepeso y de obesidad. Y lo mismo, dividido en los mismos grupos poblacionales que antes. Fíjense cómo lo que es el sobrepeso es el que mayor está, y en todos los grupos, ¿sí? En tanto menores de 10 años como en los de 10 a 19. Esto sigue marcando esta tendencia, digamos, esto fue un estudio que se hizo intermedio, más que nada niños, niñas y adolescentes, pero fíjense cómo marca este aumento, ¿no? con los grupos etarios de prevalencia o de los problemas por exceso de peso. Porque fíjense que lo que es sobrepeso y obesidad son los que se llevan los mayores porcentajes en todos los grupos poblacionales. Profe, Sí. por ahí estos números no parecen tan altos viéndolo en porcentaje, pero en cantidad de personas estamos hablando en 10 millones de personas en el país, entre obesidad y sobrepeso, más o menos. Exactamente. Cuando estamos llevando estos números, digamos, obviamente no participaron todos los argentinos, pero participa un número que se considera significativo para extrapolar estos resultados al resto del país. Extrapolar se dice, tomo un grupo, obtengo unos resultados, y si este grupo es lo suficientemente representativo, puedo decir que un grupo más grande, o sea, que representa un grupo más grande, y puedo decir que estos resultados serían equivalentes al grupo más grande. Por eso hablamos de extrapolar, ¿sí? De llevar hacia afuera de ese pequeño grupo que se evalúa. Sí, y aparte fíjate también que coincide con las otras ENIs que eran del 2019 y que marcaban también en adultos que este problema viene en aumento. Y ahí, si bien hablaba, decía estamos hablando de prácticamente 70% de prevalencia en problemas de exceso de peso. O sea, 7 de cada 10 personas, lo cual sí es muy alto. Y si le llegamos a poner números más tangibles de cantidad de personas, bueno, es tremendo. Exactamente, fíjense que entre obesidad y sobrepeso, por ejemplo, para este grupo de 10 a 19 años, estamos hablando de más del 35%, ¿sí? que tienen algún problema. Está bien, es 3 de cada 10, o casi 4 de cada 10, pero digamos, para lo que es niños y adolescentes de esa edad, termina siendo alto. Pero sí, tal cual. Otra encuesta más a nivel nacional, también dentro de todo bastante reciente, esta es del 2019 también, que les comentaba que se venían haciendo cada 4 años. Fíjense, en esta encuesta hubo mediciones físicas, mediciones bioquímicas, y con un cuestionario que alcanzó casi a 30.000 personas en el total de los participantes de este estudio. ¿Qué podemos ver en este estudio? Lo bueno es que compara, ¿sí? Porque fíjense, es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Lo bueno de esta encuesta es que compara con los resultados obtenidos en las ediciones anteriores, de 2005, 2009 y 2013. Y estas eran de 2018. ¿Qué vemos acá? A ver, vamos a ver algunas de las cuestiones que estuvimos mencionando recién. Hablábamos de consumo inadecuado de frutas y verduras. La recomendación a nivel mundial es de 5 porciones al día, de frutas o verduras, ¿sí? Las dos cosas. Quienes cumplían estas 5 porciones, al 2018, es solamente 6% de la población, lo cual es muy poco, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con actividad física baja. Fíjense lo que es actividad física baja, para 2018
prácticamente 65% de la población, estamos hablando entre 6 y 7 personas de cada 10, no realizan la cantidad de actividad física que corresponde. Y a la vez, fíjense que son muy pocas las personas que cubren su consumo de frutas y verduras. Entonces, ¿qué podemos esperar de ver en el sobrepeso? Y bueno, veámoslo un renglón más abajo. Fíjense esto, exceso de peso, o sea, sobrepeso y obesidad, entre las dos, estamos hablando de un más del 60%. Piensen que estos datos son del 2018 y las CENIs que vimos antes son del 2019. O sea que este número, al 2019, daba, en otro estudio, daba que está más alto todavía el problema de exceso de peso. Y fíjense que si lo miramos en estas que se hicieron de manera más regular, que el aumento fue más del 10% en, ¿cuánto? En 13 años. ¿Sí? Lo cual está hablando de una tendencia marcada. Si lo pensamos a los resultados de 2019, este número creció. Entonces, hay que esperar a las próximas a ver qué pasa, a ver cuánto creció este número, si es que creció. No sé ustedes qué opinan, pero me parece que con aislamiento y todo, incluido en este año que pasó, me parece que creció bastante. No sé ahora cómo está repuntando la actividad física y ese tipo de cuestiones. Sí podemos destacar algo que ha bajado, y algo bueno sería el consumo de tabaco. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo el consumo de tabaco viene disminuyendo. Y fíjense que en las del 2018 incluyeron una variable que antes no estaba, pero bueno, no existían tampoco los cigarrillos electrónicos. Hay que ver este número, habrá que prestarle atención a ver qué pasa. Pero digamos, todas estas cuestiones hacen a la salud. La actividad física, el consumo de frutas y hortalizas, el exceso de peso y la prevalencia del tabaquismo. Son 4 cuestiones importantes para lo que es salud general. Y fíjense que, digamos, qué mal que estamos. La cantidad de gente que no hace la actividad física adecuada con la cantidad de gente que no que tiene algún problema de exceso de peso, los cuales son bastante altos los dos. Y a ver, última diapositiva y después vamos cerrando. Algunos otros parámetros, había algunos parámetros bioquímicos en esto, entonces tomaron lo que es colesterol y glucemia, ¿sí? Fíjense cómo también estos números han venido creciendo a lo largo del desarrollo de estas encuestas. Si bien por ahí no son tanto en los porcentajes que crecieron, pero sí se ha aumentado. Lo que es presión arterial elevada se mantuvo, por ejemplo, prácticamente no hubo cambios, pero sí lo hubo tanto en colesterol como en glucemia elevada o diabetes, se lo ponen acá, ¿sí? Para poblaciones totales. Y bueno, también hay otros parámetros que hacen por ahí más a la salud pública, como es la bebida al volante o el uso de casco y cinturón de seguridad. En definitiva, hemos visto terminamos de ver ejemplos de encuestas poblacionales que, como decíamos, su principal función debe ser orientar políticas públicas para atender el problema. Por lo visto, digamos, lo que es los problemas de exceso de peso, no está habiendo políticas que traten de disminuirlo, porque viene creciendo desde hace más de 13 años. Entonces será cuestión de tener estos resultados en cuenta antes de que esto represente un mayor problema. Pero bueno, eso no nos toca a nosotros, nos tocará si ejercemos algún tipo de función pública. Sí, desde nuestro rol individual tenemos que tener en cuenta que estas personas van a ser las que se acerquen a nosotros. Lo que tenemos que lograr es tratar de ayudarlas y que sostengan el tiempo, que adhieran a nuestro plan de tratamiento como nutricionistas o a su plan de entrenamiento como profes, como entrenadores. Pero bueno, para cerrar la clase de hoy, hablamos de evaluación nutricional, vimos de qué es y en qué consiste, cuáles eran sus objetivos, cuáles son los pasos, los parámetros que estuvimos o que se utilizan, los tipos de evaluación, ¿sí? Que fue con lo que terminamos, con evaluaciones de mediana, ¿sí? O de diagnóstica, y algunas encuestas y resultados en Argentina. ¿Alguna consulta hasta acá?
No, profe. No, Ok, no, ¿los demás? creo que hay que releer todo igualmente lo que fuimos dando para poder buscar algo para preguntar. Claro. Está bien, bueno, no, yo por ahí, de lo que escucharon, pueden surgir dudas. Obviamente, si surgen más adelante, ya las veremos. Son temas que vamos a seguir viendo, así que no se preocupen. Pero bueno, si no hay dudas ni consultas, hasta acá llegamos por hoy. Nos vamos a estar viendo en 2 semanas con la próxima clase. Bueno, muchísimas gracias.